Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 117 de La Fosa Escéptica. Mi nombre es Alfonso Villalpando y quisiera hablar el día de hoy de dos personajes que para mí son entrañables dentro del ateísmo, dentro del pensamiento racional, en toda la historia de la humanidad. Voy a estar hablando el día de hoy de Bertrand Russell y de Ayn Rand, un hombre y una mujer, para que no me achaquen luego esto que está tan de moda, que es la igualdad de género. Y después haré comentarios acerca de las cosas que me dejan aquí en iVoox y en el correo electrónico de La Fosa Escéptica, que es lafosesceptica@hotmail.com, a donde me pueden mandar cualquier cosa y abriremos la discusión por allá, ¿no? Entonces, sin más, pues comenzamos. Throughout the ages of iron, bronze and stone, we marveled at the night sky and what may lie beyond. We burned our friends to the elements. En una conversación entre cristianos y ateos, a veces suele surgir el tema de probar los negativos, el cual sigue por lo general la siguiente conversación. Alguien te puede decir, Dios existe. Y el ateo diría, demuéstralo, dame alguna evidencia. No, tú eres el que debe darme evidencias de que Dios no existe. Para comenzar a analizar esto, veamos un ejemplo paralelo, pero con diferente sujeto. Alguien te puede decir, los unicornios existen, Alfonso. Eso es imposible, demuéstrame que los unicornios existen. Dice, no, demuéstrame tú que los unicornios no existen. Como verán, no es lógico probar los negativos, ya que en esencia el que afirma la existencia de algo es quien debe probar la misma. Esto es simple sentido común. Y es en este tema donde los creyentes entran en una serie de contradicciones verdaderamente descomunales. Ellos ya creen en algo para lo cual no hay ninguna evidencia. Necesitan y exigen argumentos que prueben la no existencia de eso para considerar la alternativa. Existen infinidad de argumentos lógicos válidos que los harán darse cuenta de las contradicciones y de los gigantescos hoyos que hay en sus creencias y su lógica. No es posible entonces probar que Dios no existe. Pero si vamos a basar nuestras vidas como si existiera, pues entonces alguien tiene que demostrarlo.
Y esto le corresponde a quienes afirman su existencia y basan su vida pues en esa existencia. Sigamos con el ejemplo del unicornio. ¿Se puede probar la no existencia de los unicornios? Veamos. Podríamos revisar en todos los rincones de la tierra, hasta debajo de las hojas y de las piedras, e incluso revisar en el fondo del mar, digo por si los unicornios están emparentados con los peces, ¿no? Y si no encontráramos a ninguno, aún no es prueba de que no existan, ya que hemos comprobado que no hay unicornios en la Tierra, pero puede que existan en algún otro planeta o en el último rincón del universo. Como ven, los negativos son imposibles de probar, y la persona que exija una prueba de este tipo es ilógica e irracional, sin ningún sentido común. En la práctica, todos vivimos suponiendo que los unicornios no existen. Claro, podrían existir, pero la posibilidad que sea así es mínima, por lo que en la práctica asumimos que son inexistentes, ya que tampoco se relacionan con nosotros de ninguna manera comprobable. Afortunadamente nosotros no pasamos la vida asumiendo que los unicornios existen, ni adorándoles, ni rezándoles, ni haciendo nada relacionado con ellos. Pero con otros seres en teoría inexistentes, Dios por ejemplo, sí lo hacemos de forma descarada. Las reglas de la lógica y la ciencia indican que debe haber algún tipo de base, ya sea de fondo o de pensamiento, de una afirmación o de lo contrario. O de lo contrario debe ser negada. Una afirmación sin pruebas no es aceptada como verdad. Esa es la posición por defecto. La posición que define lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa no creer las cosas que le digan a menos que existan pruebas que sean evidentes con seguridad. Y sin pensamiento crítico, la lógica y la ciencia se abandonan, y este es el único tipo de pensamiento productivo con que la humanidad ha progresado. Rechazar el pensamiento crítico es retroceder y abrazar el pensamiento de la Edad Media, el pensamiento mágico. Esa es la respuesta a esta declaración, en teoría. Pero ¿se pueden probar los negativos? Eso lo veremos ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Bueno, pero ¿se pueden demostrar los negativos? Con esa respuesta me fui a esta pequeña pausa. Miren, sin embargo, si buscamos con más detalle, en realidad depende de la naturaleza de la declaración negativa que se está realizando. Voy a poner algunos ejemplos de declaraciones negativas que pueden demostrarse de una forma muy sencilla. 4 no es igual a 3. Los antiguos griegos no veían televisión. El tigre de Bengala no es nativo de América del Norte. Evidentemente, es posible demostrar una declaración negativa. El verdadero problema aquí es claramente el carácter positivo de la declaración a refutar. Cuando una persona afirma que Dios existe, no especifica las características de Dios, es decir, Dios es pequeño, grande, azul, rojo, ¿y dónde está? Por supuesto que no es posible demostrar que Dios no existe. Si Dios es una cosa que no tiene definición,
sin cualidades y sin ubicación. De hecho, se puede probar casi cualquier tipo de negación que se pueda imaginar, a excepción de la no existencia de seres místicos. Al llegar hasta él, la declaración "usted no puede probar una negación" es en realidad una forma diferente de decirle "no se puede probar, me he equivocado", porque ni siquiera se sabe de lo que estoy hablando. Por supuesto que no se puede demostrar que Dios no existe, puesto que nadie sabe lo que Dios se supone que es. Y he aquí la gran pregunta que le suelo hacer a los religiosos siempre que puedo. ¿Por qué crees que algo es real cuando no hay nada que te lo indique? ¿Por qué vives tu vida bajo una suposición sin la más mínima evidencia? Yo, como muchos representantes del ateísmo, estoy 100% seguro de no creer en Dios. Pero creo que no soy yo, ni ningún ateo, alguien que se pudiera atrever a asegurar, sin duda alguna, que Dios no existe. Espero que se entienda bien lo que estoy tratando de decir. Nuestras creencias son nuestras y no dependen de ninguna comprobación empírica. Podemos asegurarlas en su totalidad. Podemos afirmarlas sin miedo, con total libertad. Somos libres de creer en lo que queramos. Pero el afirmar la existencia o inexistencia de algo es muy diferente. Es muy difícil tener una seguridad absoluta, a menos que tengas evidencia irrefutable de ello. Yo puedo decir con absoluta firmeza, no creo en Dios, pero decir que Dios no existe estaría realmente pecando de un exceso de confianza. Porque aunque yo esté bastante seguro de su no existencia, podría existir una ínfima posibilidad de que Dios o algo parecido a Él exista, aunque sea tan mínima que podría considerarse casi nula. Esto se aplica a casi todos los seres. Por ejemplo, los pitufos. Yo no creo en los pitufos, pero decir que no existen los pitufos es muy diferente. A lo mejor en algún remoto rincón del universo existe algún ser que concuerde con la idea que tenemos de un pitufo, aunque yo estoy bastante seguro de que no existan. Siempre hay una mínima posibilidad. Sé que muchos ateos usamos alegremente esa frase, ¿no? Dios no existe. Y es muy posible que yo mismo la haya utilizado en infinidad de ocasiones. Quizá la mejor frase para evitar errores y confusiones sería decir no creo que Dios exista, la cual sería una declaración más precisa. Que quede muy claro, cuando un ateo dice que Dios no existe, en realidad quiere expresar algo como esto: no sé si Dios existe, pero la probabilidad de que exista es tan pequeña que es casi lo mismo. Es decir, Dios no existe. Esta frase, Dios no existe, es un término de uso práctico y figurado de la vida cotidiana. Si yo en algún momento lo digo, ya saben lo que quiero decir. ¿Entendieron? En pocas palabras, yo supongo que Dios no existe. Claro, esta premisa es aplicable hacia el lado de los creyentes. Un creyente puede asegurar al 100% que cree en Dios, pero es imposible que asegure que Dios existe con total certeza. Como en el caso anterior, existe una mínima posibilidad de que Dios no exista. Si usted estuviera totalmente seguro de la existencia de Dios, tendría pruebas y evidencias irrefutables que así lo demostraran. Eso tiene que admitirlo el creyente. No podemos ser tan vanidosos de pensar que poseemos la certeza absoluta de todo. Necesitamos humildad, no solo los cristianos, sino también muchos de los ateos. Por lo tanto, yo supongo que Dios no existe, y el creyente supone que Dios existe. ¿Conclusión? Pues Dios es solo una suposición, ¿no? Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky. Ya regreso aquí a la fosa escéptica acompañados por este grupo que se llama Dead Can Dance y estamos escuchando música de ellos. Bueno, es para mí un honor, un verdadero privilegio y un placer enorme hablar del personaje, de uno de los personajes que les he traído el día de hoy. Él fue en mis inicios en el mundo del ateísmo pues, un gran apoyo y uno de los primeros que me mostraron a través de sus escritos que ante todo hay que ser racional y lógico. Les hablo ni más ni menos de una de las mentes más privilegiadas del siglo XX y uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos, Bertrand Russell. Bertrand Russell es el tercer conde de Russell, que vivió entre 1872 y 1970, y fue un filósofo, matemático y escritor británico. Escribió sobre una amplia gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad al matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo. La vida de Russell fue apasionada, intensa y larga. Se fraguó un nombre tanto en los círculos de especialistas como entre las multitudes que lo seguían con fervor o lo odiaban con intensidad. ¿Qué aportaciones nos deja Bertrand Russell en esa fructífera y larga vida? Por ejemplo, en las matemáticas, su gran contribución es la indudablemente importante Principia Mathematica que escribió junto con Alfred North Whitehead, un libro en 3 volúmenes en donde a partir de ciertas nociones básicas de la lógica y la teoría de conjuntos se pretendía deducir la totalidad de las matemáticas. Kurt Gödel echó abajo la pretendida demostración, mostrando así el poder de los lenguajes formales, la posibilidad de modelar las matemáticas y la fertilidad de la lógica. Es un libro profundamente influyente e importante que contribuyó al desarrollo de la lógica, la teoría de conjuntos, la inteligencia artificial y la computación, así como la formación de pensadores de la talla de David Hilbert, Ludwig Wittgenstein, Alan Turing, Willard Van Orman y Kurt Gödel. ¿Qué aportaciones hizo Bertrand Russell a la filosofía? Bueno, contribuyó prácticamente en todas las áreas, desde la misma metodología, abogando siempre por el análisis y alertando a los filósofos de las trampas del lenguaje, sentado así el método y las motivaciones de la filosofía analítica. Sus contribuciones del contenido incluyen su innegable artículo maestro que se denomina Sobre el denotar y una serie de libros y artículos en problemas desde la filosofía de las matemáticas, la metafísica, la epistemología, la inferencia científica y la ética a una serie de enfoques interesantes y fértiles al problema mente-cuerpo. Enfoques discutidos hoy en día por una variedad de filósofos importantes como David Chalmers, Michael Lockwood, Thomas Nagel, Grover Maxwell, Mario Bunge y muchos otros. Russell fue un conocido pacifista durante la Primera Guerra Mundial, aunque se manifestó a favor de tomar acciones bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, alegando que un mundo en donde el fascismo fuera la ideología reinante sería un mundo en donde lo mejor de la civilización habría muerto y no valdría la pena vivir. En 1962, a los 90 años, medió en la crisis de los misiles de Cuba para evitar que se desatara un ataque militar por parte de los Estados Unidos, escribiendo cartas tanto a Khrushchev como al presidente Kennedy, y siendo intermediario a los 90 años en sus respuestas mutuas. Estuvimos a punto de entrar en un conflicto bélico que iba a acabar realmente con la humanidad. La fabricación y luego la colocación de estos misiles nucleares en Cuba por parte de la hegemonía rusa. Y a puntito estuvieron los gringos y los rusos de iniciar una guerra mundial. Bertrand Russell fue un mediador clave
para lograr que esta guerra se detuviera antes de empezar. Organizó también Bertrand Russell con Albert Einstein un manifiesto que dio vida a las conferencias de Pugwash ante la amenaza de una guerra nuclear, y pasó los últimos 15 años de su vida haciendo campaña en contra de la fabricación de armas nucleares. Estuvo en prisión 2 veces. Sí, lo metieron al bote. La primera conectada con sus actividades pacifistas durante la Gran Guerra, y la segunda por participar en una manifestación contra la proliferación de armas nucleares. Contrajo matrimonio nada más 4 veces. La última vez con Edith Finch, en donde pudo por fin alcanzar la paz y el entendimiento que siempre buscó. Un amigo mío, escritor, Manuel Ajenjo, que ha escrito programas de televisión memorables como Ensalada de Locos y otros, me dijo el otro día, cuando le dije que yo tenía que era ya mi segundo matrimonio, me dijo: el segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Russell fue también un soberbio polemista que se convirtió en el ícono del racionalismo para toda una generación. Polemizó sobre el control de la natalidad, los derechos de las mujeres, la inmoralidad de las armas nucleares y sobre las deficiencias en los argumentos y razones esgrimidos a favor de la existencia de Dios. Siempre en sus escritos hizo gala no solo de un magnífico estilo literario, sino también de un excelente sentido del humor y una habilidad para sorprender y provocar con la ironía, el sarcasmo y la metáfora. Russell dejó un gran surtido de escritos. Desde la adolescencia escribió cerca de 3,000 palabras por día, con muy pocas correcciones. Su primer borrador casi siempre era muy cercano a su último borrador, aun en los temas técnicos más complejos. La vida privada de Russell era aún más libre de lo que revelaban sus escritos públicos, pero eso no era muy conocido en esa época. Por ejemplo, el filósofo Sidney Hook da cuenta de que Russell con frecuencia habló de su destreza sexual y de sus numerosas conquistas. ¿Cuáles son los logros de este gran pensador británico? Bueno, Russell es reconocido como uno de los fundadores de la filosofía analítica y de hecho inició diversas vías de investigación. A principios del siglo XX, junto con G. Moore, Russell fue responsable en gran medida de la rebelión británica contra el idealismo, una filosofía influenciada en gran medida por George Hegel y su discípulo británico, el señor Bradley. La Fundación para la Paz Bertrand Russell comenzó a funcionar en 1963 a fin de llevar adelante el trabajo de Russell por la paz, los derechos humanos y la justicia social. Como si esto no fuera poco, hablando de don Bertrand Russell, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1950. Sin duda alguna, el señor Russell, que fue también el Imperio Británico le dio el título de Lord, posiblemente haya sido el filósofo más influyente del siglo XX, al menos en los países de habla inglesa, considerado junto con Gottlob Frege como uno de los fundadores de la filosofía analítica. Es también considerado uno de los 2 lógicos más importantes del siglo XX, siendo el otro el señor Gödel. ¿Qué pensaba Bertrand Russell acerca de la religión? Hago una pausa y ya le entramos de lleno a su pensamiento acerca de las religiones. Muy interesante, por cierto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Gracias por la paciencia. Mi garganta todavía me está dando lata, pero aquí estamos en la Fosa Escéptica. ¿Qué pensaba Bertrand Russell de la religión? Bueno, pues siendo Russell un joven profundamente religioso y además con un excelente entrenamiento en matemáticas y física, era consciente del problema que surgía cuando consideramos que todos los cuerpos físicos del universo se comportan de acuerdo a ciertas regularidades, cosa que en física nos permite predecir su comportamiento. De este hecho se deduce que ya que los cuerpos humanos son otros objetos físicos más en el universo, entonces estos y sus comportamientos también están determinados y podrían ser deducidos por un ser o máquina con poderes de razonamiento superior. Pero si esto es así, pensaba Russell, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Estas conclusiones le parecían alarmantes al darse cuenta que chocaban con algunas de sus convicciones religiosas. Gradualmente Russell abandonó la creencia en Dios a medida que su intelecto filosófico se tornó más y más racionalista. Lo sorprendente de estos ejercicios, sin embargo, es su sofisticación por haber sido escritos por un adolescente sin prácticamente previo contacto con la filosofía fuera de la que proponía Mill. Russell pensaba que era muy importante que existiera un Dios y sostenía que la religión era poco más que Russell pensaba que era muy improbable que existiera un Dios y sostenía que la religión era poco más que superstición y a pesar de cualquier efecto positivo que la religión pudiera tener, es considerablemente dañina para las personas. Creía que la religión y los puntos de vista religiosos sirven para impedir el conocimiento, promover el miedo y la dependencia, y son responsables en gran parte de la guerra, opresión y miseria que ha perseguido al mundo. En su discurso de 1949, que se llamó «Soy un ateo o un agnóstico», Russell expresaba su dificultad sobre si llamarse a sí mismo un ateo o un agnóstico. Y en palabras de él, citándolo textualmente, dice así: como filósofo, si estuviera dirigiéndome a una audiencia puramente filosófica, debería decir que tendría la obligación de describirme a mí mismo como un agnóstico, porque no creo que haya un argumento concluyente por el cual uno demuestre que no hay un Dios. Por otra parte, si voy a expresar la idea correcta al hombre común en la calle, pienso que tendría que decir que soy un ateo, porque cuando digo que no puedo probar que no existe un Dios, debería igualmente agregar que no puedo probar que no existen los dioses homéricos. Russell hizo también un influyente análisis de la hipótesis omphalos, enunciada por Phil Henry Goss, que cualquier argumento sugiriendo que el mundo fue creado ya en movimiento podría hacerse con una Tierra de unos cuantos miles de años de edad, así como una originada hace 5 minutos atrás. Y dice él, no hay imposibilidad lógica en la hipótesis de que el mundo se creó hace 5 minutos, con una población que recordaba un pasado completamente real. No hay conexión necesariamente lógica entre eventos de épocas distintas. Por lo tanto, nada de lo que sucede ahora o sucederá en el futuro puede refutar la hipótesis de que el mundo comenzó hace 5 minutos atrás. Interesante. En su autobiografía, él dijo: a los 18 años, leí la autobiografía de Mill, donde encontré un enunciado sobre su padre que le había enseñado que la pregunta ¿quién me hizo? No puede ser respondida, puesto que inmediatamente sugiere la siguiente pregunta, que es ¿quién hizo a Dios? Esto me llevó a abandonar el argumento de la primera causa y a convertirme en ateo. Las opiniones de Russell sobre religión pueden ser encontradas en su conocido libro ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos. El título fue una charla dada el 6 de marzo de 1927, que un año después fue publicada como un panfleto. El libro contiene además otros ensayos en los cuales Russell considera un número de argumentos lógicos para la no existencia de Dios, incluyendo el argumento del propósito cósmico, el argumento de la ley natural, el argumento teológico y argumentos morales. También trata brevemente sobre la teología cristiana en si forma parte de la tesis agnóstica, en la cual la existencia o no existencia de Dios no puede ser probada.
Vamos a ver algunos fragmentos de este interesante ensayo en cuanto regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Interesante la vida de Bertrand Russell. Y citándolo textualmente sobre su ensayo ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos, el libro el título de una charla que fue dada el 6 de marzo de 1927 y de la cual se hizo un libro, dice así, y cito textualmente: la religión se basa, pienso, principal y primariamente en el miedo. El miedo es el padre de la crueldad. Y por tanto no es sorprendente que la crueldad y la religión se hayan tomado de la mano. La ciencia puede ayudarnos a superar este cobarde temor en que ha vivido la humanidad por tantas generaciones. La ciencia puede enseñarnos, y yo pienso que nuestros propios corazones pueden enseñarnos, a dejar de buscar apoyos imaginarios, a dejar de inventarnos aliados en el cielo, sino mejor a mirar a nuestros propios esfuerzos aquí en la tierra para hacer de este mundo un lugar más adecuado para vivir, en vez de la clase de lugar que las iglesias han hecho de él durante todos estos siglos. Y sigue diciendo Bertrand Russell: pienso que todas las grandes religiones del mundo son tan falsas como dañinas. Es evidente, como cuestión lógica, que, ya que discrepan entre sí, no más que una de ellas puede estar en lo cierto. Con muy pocas excepciones, la religión que acepta un hombre es la de la comunidad en la que vive, lo que hace obvio que la influencia del ambiente es lo que lo ha llevado a esa religión. La mayoría de las personas creen en Dios porque se les ha enseñado desde la más temprana infancia a hacerlo, y esta es la razón principal. Luego creo que la siguiente razón más poderosa es el deseo de seguridad, una especie de sentimiento de que hay un gran hermano que cuidará de uno. Esto juega un muy profundo papel en influir en los deseos de las personas de creer en Dios. A mi modo de pensar, sigue diciendo Bertrand Russell, hay un muy grave defecto en el carácter moral de Cristo, y es que creía en el infierno. Yo no siento que ninguna persona que realmente sea profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Ciertamente Cristo, tal como lo relatan los evangelios, creía en el castigo eterno, y uno encuentra repetidamente una furia vengativa hacia aquellos que no escuchaban sus prédicas, una actitud que no es rara en los predicadores, pero que desdice algo de la excelencia superlativa. Russell consideraba a Jesús un individuo con numerosos defectos, y para nada lo veía como un ejemplo moral a seguir. He aquí un pequeño resumen de la opinión de Russell sobre los defectos de Jesús. Defecto 1. Jesús creía en el infierno, y dice él: yo no creo que ninguna persona profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Cristo, tal como lo pintan los evangelios, sí creía en el castigo eterno. El segundo defecto de Jesús: tenía furia vengativa contra quienes no escuchaban sus sermones. Se hallará en el Evangelio que Cristo dijo: serpientes, raza de víboras, ¿cómo será posible que evitéis el ser condenados al fuego del infierno? Se lo decía a la gente que no escuchaba sus sermones. A mi entender, dice Russell, este no es realmente el mejor tono, y hay muchas cosas como estas acerca del infierno.
Y uno halla repetidamente una furia vengativa contra los que no escuchaban sus sermones, actitud común en los predicadores y que dista mucho de la excelencia superlativa. No se halla, por ejemplo, esa actitud en Sócrates. Es amable con la gente que no lo escucha, y eso es, a mi entender, más digno de un sabio que la indignación. Probablemente todos recuerdan las cosas que dijo Sócrates al morir y lo que decía generalmente la gente que no estaba de acuerdo con él. Defecto de Jesús, número 3, según Bertrand Russell. Infundía miedo y terror. Hay, claro está, el conocido texto acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Pero quien hablase contra el Espíritu Santo, despreciando su gracia, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Este texto ha causado una indecible cantidad de miseria en el mundo, pues las más diversas personas han imaginado que han cometido pecados contra el Espíritu Santo y pensado que no serían perdonadas en este mundo ni en el otro. No creo, continúa diciendo Bertrand Russell, que ninguna persona un poco misericordiosa ponga en el mundo miedos y terrores de esta clase. Defecto número 4 de Jesús. Contribuyó a crear una doctrina de crueldad. Luego Cristo dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y quitarán de su reino a todos los escandalosos y a cuantos obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y continúa extendiéndose con los gemidos y el rechinar de dientes. Esto se repite en un versículo tras otro, y el lector se da cuenta de que hay un cierto placer en la contemplación de los gemidos y el rechinar de dientes, pues de lo contrario no se repetiría con tanta frecuencia. Luego, todos ustedes recuerdan, claro está, lo de las ovejas y los cabritos. Cómo, en la segunda venida, para separar a las ovejas y a los cabritos, dirá a estos: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Y continúa: y estos irán al fuego eterno. Luego dice de nuevo: y si es tu mano derecha la que te sirve de escándalo o te incita a pecar, córtala y tírala lejos de ti, pues mejor te está que perezca uno de tus miembros, que no el que va ya todo tu cuerpo al infierno, al fuego que no se extingue jamás. Y dice Russell: esto lo repite una y otra vez. Debo aclarar que toda esta doctrina, que el fuego del infierno es un castigo del pecado, es una doctrina de crueldad. Es una doctrina que llevó la crueldad al mundo y dio al mundo generaciones de cruel tortura. Y el Cristo de los Evangelios, si se le acepta tal como lo representan sus cronistas, tiene que ser considerado en parte responsable de eso. Defecto número 5 de Jesús, según Bertrand Russell. Algunos de sus actos no tienen ninguna sabiduría, sino lo contrario. Está el ejemplo de los puercos de Gadar, donde ciertamente no fue muy compasivo para los puercos al meter diablos en sus cuerpos y precipitarlos colina abajo hasta el mar. Hay que recordar que si era omnipotente y simplemente pudo hacer que los demonios se fueran, pero eligió meterlos en los cuerpos de los cerdos. Luego está la curiosa historia de la higuera, que siempre me ha intrigado, dice Russell. ¿Recuerdan lo que ocurrió con la higuera? Porque dice la Biblia: tuvo hambre, y como viese a lo lejos una higuera con hojas, encaminóse allá para ver si encontraba en ella alguna cosa, y llegando, nada encontró sino follaje, porque no era aún tiempo de higos, y hablando a la higuera le dijo: nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Y Pedro le dijo: Maestro, mira cómo la higuera que maldijiste se ha secado. Esta es una historia muy curiosa porque aquella no era la época de los higos, y en realidad no se puede culpar al árbol. Y dice Russell: yo no puedo pensar que, ni en virtud ni en sabiduría, Cristo esté tan alto como otros personajes históricos. En estas cosas pongo por encima de él a Buda y a Sócrates. El principio de la década de los 90 coincidiría con el inicio de mi ateísmo. Y en esa época la adquisición de información sobre este tema era bastante limitada, por lo que me tocó revisar e investigar en varios rincones de las bibliotecas de mi ciudad, y fue cuando me encontré con este famoso ensayo de ¿Por qué no soy cristiano?, una corta charla que el señor Russell ofreció en los años 20, la cual era tan clara y precisa que aún hoy la leo con el mismo gusto y emoción con el que lo hice hace aproximadamente
pues ya casi 30 años. Si la pueden buscar, está en internet por todos lados. ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Voy a hacer una pausa y cuando regrese veremos un poco de la vida de una de las más grandes ateas famosa de la historia de la humanidad, Ayn Rand. ¿Quién es ella? ¿Qué hizo? Eso lo veremos ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica para concluir con el tema de Bertrand Russell. Gracias a él puedo decir que fundamenté mucho mis convicciones antirreligiosas y mi ateísmo en aquellas épocas incipiente, y lo sigo leyendo con mucho cariño y mucho afecto. Lo considero una parte fundamental en mi formación como ateo y me despertó el instinto de aplicar el razonamiento analítico ante todas las cosas que se me proponen y las cosas que encuentro en mi vida. De verdad es que los invito fervientemente, sí, con mucho apasionamiento se puede decir, a buscar información acerca de Bertrand Russell. Muchos de nosotros somos ateos porque no creemos en Dios, pero no tenemos un fundamento ya sea filosófico de ese mismo ateísmo. Entonces, leer a pensadores que lo han desmenuzado con tal claridad y con tal precisión, pues es fundamental para el propio conocimiento de uno como ateo. Entonces, búsquenlo. Bueno, y hablemos ahora de otra de mis heroínas. Ayn Rand, se escribe A-Y-N, Ayn Rand, es probablemente la atea más famosa de todos los tiempos. Hablar de ella es hablar de una mujer luchadora, reflexiva y sumamente inteligente. Su influencia en amplias áreas del conocimiento humano es innegable. Fue la fundadora del movimiento filosófico llamado objetivismo. El 6 de marzo de 1982, día en la que la señora Ayn Rand falleció, Los Angeles Times publicó en su editorial lo siguiente: dentro de 1000 años, se recordará un solo nombre del siglo XX por haber sido, en la forma más sorprendente y positiva posible, el único cerebro que tuvo un pensamiento filosófico original en este siglo: Ayn Rand. Su contribución puede ser valorada en áreas como la filosofía. Fue fundadora, como ya les dije, y también desarrolladora de la corriente filosófica llamada objetivismo, que es un sistema filosófico que sostiene que existe una realidad independiente de la mente del hombre, que los individuos están en contacto con esta realidad a través de la percepción de los sentidos, que adquieren su conocimiento procesando los datos perceptivos utilizando la razón, que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o interés propio racional. En la literatura es por demás enumerar todos los escritos de ella. Fue escritora de varios bestsellers e interesantes ensayos. Y en economía, por ejemplo, defendía con pasión la teoría de una completa libertad en la economía. El libre mercado, la libre manufactura,
bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. ¿Y qué hizo en el cine? Bueno, fue escritora de varios guiones para cine, gran amiga de Cecil B. DeMille, un ícono de la industria cinematográfica mundial, y fue también extra en alguna de sus películas de este señor Cecil B. DeMille. Estuvo casada con el actor Frank O'Connor. Esta señora, Ayn Rand, nace en San Petersburgo, en Rusia, en 1905. Aprendió francés gracias a su madre y estudió filosofía e historia en la Universidad de San Petersburgo. A finales de 1925, Ayn Rand abandona Rusia y se establece en los Estados Unidos en 1926 a los 21 años. En 1931 adquirió la ciudadanía naturalizada de los Estados Unidos y durante los años 70 y hasta su muerte en 1982, Ayn Rand continuó escribiendo, dando conferencias y participando en programas de radio, televisión y entrevistas periodísticas, acrecentando de esta forma su fama y formando a quienes luego serían sus discípulos. Está enterrada junto a su marido en el cementerio del Valhalla, en Nueva York. Poco después de su muerte, su heredero intelectual y legal, Leonard Peikoff, creó el Ayn Rand Institute, que comenzó de inmediato sus actividades en el área de California. Algunos años más tarde, un segundo instituto se formó en la zona de Nueva York, hoy conocido como The Objectivist Center, dirigido por David Keeley. Veamos, ahorita que regrese, algunas de las reflexiones de Ayn Rand sobre la vida, la muerte y sobre todo sobre el ateísmo. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Oigan, ¿y cuáles son algunas de las reflexiones de Ayn Rand sobre la vida, la muerte y el ateísmo? Bueno, Ayn Rand sostenía varias cosas. 1. La vida como fundamento de los derechos. 2. La razón de cada individuo debe elegir qué valores quiere para su vida y los medios para alcanzarlos. 3. El individuo tiene derecho a existir para sí mismo sin sacrificarse por los demás, ni sacrificando a los demás para sí mismo. 4. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza física contra otro ser humano, sea cual sea el fin que quiera obtener. 5. La realidad existe de forma absolutamente objetiva. Los derechos son los hechos independientemente de los sentimientos, deseos y temores del hombre. ¿Cuáles son algunas de las posturas sobre algunos temas de Ayn Rand? Ayn Rand defendía la total libertad a la hora de producir, distribuir solo adultos y consumir cualquier tipo de drogas, a pesar de condenar radicalmente su consumo como un atentado contra lo más valioso que tiene cada individuo, su mente. Como afirmó repetidamente, la libertad, si nos tomamos el concepto en serio, supone también la libertad para equivocarse. Y si alguien quiere tomar drogas, la libertad para suicidarse. Ayn Rand condenaba absolutamente el reclutamiento forzoso de soldados,
al que equiparaba con la esclavitud. Llegó a afirmar que todas las proclamas sobre la importancia del derecho a la propiedad hechas por los derechistas en Estados Unidos eran palabras huecas, ya que apoyaban la conscripción forzosa en el ejército. ¿Qué sentido tiene el tener derecho a tener una cuenta corriente de banco si uno no tiene derecho a su propia vida?, afirmaba ella. Ayn Rand defendía el derecho absoluto a las mujeres a abortar, si así lo desearan, ya que cada individuo tiene un derecho absoluto sobre su vida y su cuerpo. Ayn Rand defendía un Estado mínimo, algo diametralmente opuesto a la proclama fascista: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Ayn Rand defendía el derecho absoluto a distribuir entre adultos cualquier tipo de texto o medio audiovisual, incluida propaganda nazi, comunista o pornografía, que aborrecía a ella al considerarla como un atentado contra la sexualidad y el buen gusto, pero cuyo derecho a ser producida y distribuida defendía vehementemente. Sostenía que las ideas no delinquen y que solo se debían castigar los actos delictivos. Afirmaba que cualquier intento de que el Estado limitara la expresión de ideas erróneas, equivocadas o peligrosas solo podía terminar en una censura total de las ideas impopulares. ¿Cuál era su pensamiento sobre el ateísmo? Ayn Rand defendía el ateísmo como única postura racional ante el concepto de Dios, al que consideraba indemostrable racionalmente. Es una suma de contradicciones metafísicas y, por lo tanto, un atentado contra el funcionamiento mental del hombre que lo acepte. ¿Qué pensaba Ayn Rand sobre la muerte? Enfocaba la muerte de una manera optimista y desde una perspectiva ateísta clásica. Reconocía que esta vida era única y que había que aprovecharla. Admitía el pesar y el dolor de la muerte, así como su irremediabilidad. Es un ejemplo de la actitud correcta y positiva que se debe tener ante la muerte. Es un pensamiento digno de imitar y de desarrollar. Vamos a ver ahora algunas de las frases más interesantes de Ayn Rand. Dios, un ser cuya única definición es que está más allá de la capacidad de la mente humana para ser comprendido. Y dice ella: ¿me pregunta usted exactamente por qué no cree usted en Dios? Y contesta: porque no he encontrado argumento racional que apoye dicha creencia. Otra frase de ella: todo dictador es un místico y todos los místicos son dictadores potenciales. Y dice ella también: Dios no es un concepto. En el mejor de los casos, uno podría afirmar que es un concepto en el sentido en el que un dramaturgo utiliza conceptos para crear un personaje. Es un aislamiento de características reales del hombre combinadas con la proyección de características imposibles, irracionales, que no tienen nada que ver con la realidad, tales como omnipotencia y omnisciencia. Más aún, ni siquiera se supone que Dios sea un concepto. Él es sui generis, de modo que nada relevante para el hombre ni para el resto de la naturaleza puede supuestamente, según los partidarios de este punto de vista, ser aplicado a Dios. Un concepto ha de incluir dos o más concretos similares, y no hay nada que sea como Dios. Se supone que es único, por lo tanto, por sus propios términos de plantear el problema, han sacado a Dios del campo de los conceptos, y con toda propiedad, porque está fuera de la realidad. Y continúa diciendo ella: realmente, si quiero resumir mi actitud hacia la cuestión de Dios, es esta. Por todo lo que sé, la definición de Dios es lo que la mente humana no puede entender. Siendo una racionalista, de mente literal, y creyendo que es una obligación moral el creer realmente lo que uno dice, tomo literalmente la palabra a los que dan esta definición. Estoy de acuerdo con ellos y les obedezco. No lo entiendo. A propósito de los argumentos de lo místico con respecto a Dios, dice usted que no hemos respondido lo que los defensores del argumento han querido decir, y continúa diciendo: nunca respondemos a lo que la gente quiere decir, respondemos a lo que la gente dice. Usted proclama que los místicos entienden el universo como el universo físico y demandan una causa no física para él, a la que llaman Dios. Bien, aquí es donde la existencia existe, vuelve a aparecer de nuevo. Sea lo que quiere decir cuando dicen no físico, sea Dios, ectoplasma o simplemente llamémosle X,
bien si X existe o no existe, y si existe es parte del universo. Y si los místicos no quieren decir realmente el universo, es responsabilidad suya el no corromper el lenguaje y no jugar con equívocos. Dice ella, soy una atea intransigente, pero no una atea militante. Esto significa que abogo por la razón sin compromisos de ningún tipo y que lucho a favor de la razón, no contra la religión. Debo también mencionar que respeto a la religión en sus aspectos filosóficos, en el sentido en que representa una forma temprana de religión. Otra frase de ella es, nunca te irrites con nadie cuando te diga la verdad. Una moralidad mística hace imposible el emitir juicios morales. No puedes juzgar según un estándar incomprensible, sea Dios, la sociedad o cualquier cosa fuera de la razón. Cuando te dicen, no trate de entender qué es bueno, créalo. Usted queda incapacitado para estimar cualquier valor, acción, persona o evento o para hacer cualquier elección firme. No puede haber semejante cosa en las leyes o en la moralidad. Acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre. No hay nada que pueda quitar la libertad a un hombre salvo otros hombres. Para ser libre, un hombre debe ser libre de sus hermanos. Otra frase de ella, mantener una juventud que no se marchita es alcanzar al final de la vida la visión con la que empezó. Otra frase de ella, piedad por el culpable es traición al inocente. Y dice ella, elegiré amigos entre los hombres, pero no esclavos ni amos. Elegiré solo a los que me plazcan, y a ellos amaré y respetaré, pero no obedeceré ni daré órdenes. Y uniremos nuestras manos cuando queramos, o andaremos solos cuando lo deseemos. No hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza, el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre el asesinato y el suicidio. Quien lucha por el futuro ya lo vive en el presente. El argumento de la intimidación es una confesión de impotencia intelectual. Y para finalizar con la pequeña biografía que hago yo de Ayn Rand, y dice que el Dios que has inventado te perdone. Esta última frase es, ¿cómo les diré? La mejor, yo creo, que se le puede decir a un religioso, ¿no? Que el Dios que has inventado te perdone. Bueno, creo que es todo. Voy a hacer una pausa y regreso para hacer algunos comentarios sobre lo que me dejan en las plataformas de Spreaker y de iVoox. Y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Bueno, pues Ayn Rand y Bertrand Russell, considerados por mí, bueno, por muchos, ¿no? Como uno de los grandes filósofos y ateos de por lo menos muchísimo, muy famosos, muy conocidos, muy reconocidos, y que es una dicha que haya gente así, ¿verdad? En la humanidad, como que refrenda nuestro, ¿cómo le diré? Nuestra fe en la gente. Mientras haya personas como ellos, la humanidad tiene futuro, según yo. Bueno, y hablando de gente con claridad de pensamiento, bueno, me dejan aquí algunos comentarios en iVoox, cosa que agradezco. Por ejemplo, Luis Javier Araguas Molina, espero haberlo pronunciado bien, Araguas o Araguas. Estimado Alfonso, el literalismo bíblico no puede tomarse en serio.
no son libros históricos ni revelados por nadie, sino literatura sapiencial del pueblo judío en el primer Testamento y discusiones teológicas para diferenciarse de la sinagoga en los evangelios, teologúmenos y midrash para poner en presente alegrías de un pasado considerado como sagrado. El teísmo, liberar a la religión del teísmo, purifica la misma y a la fe de las creencias, lo mismo. Me dice, enorme programa, te agradezco mucho, Luis Javier. Y dice, Dios como ser sobrenatural e incorpóreo, habitante de los cielos, vigilante del orden, etc., forma parte del mundo infantil de la imaginación. El cristianismo intenta escapar con la carta del misterio y la omnipotencia, pero supone un nonsense, un sinsentido, un ídolo tranquilizador para conciencias atormentadas. Bueno, sí, gran calidad, excelente redacción y comparto absolutamente, suscribo, como dicen los políticos aquí en México, suscribo de antemano lo que nos dices, Luis Javier. Ultimate 44 dice, buen episodio, lo de Torquemada, wow, menos mal que se abolieron esas prácticas de persuasión un tanto insanas, dice, hablando de la fosa escéptica de Richard Dawkins y Torquemada. Ricardo Raxiris dice, prueba con uno del Opus Dei. Me imagino que está hablando del asunto de dialogar con gente religiosa, que al final de cuentas es imposible llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ricardo también dice, la Biblia no tiene pies ni cabeza para una persona inteligente y con moral. Hay que reconocer que la secta católica tiene una asombrosa capacidad de manipulación psicológica para mentes débiles. Richard Dawkins es, junto con Carl Sagan e Isaac Asimov, uno de mis ateos favoritos. Alfonso, tú también. Te lo agradezco muchísimo. Yo, más que un filósofo, la verdad, porque no tengo esa capacidad, ¿verdad? Más que filósofo, yo soy un divulgador, ¿verdad? Me gusta leer mucho y divago sobre lo que leo. Y cuando encuentro algo interesante que compartir aquí en la fosa escéptica, lo hago. Y María José, que escribe desde Albacete, esa ya lo leímos. Les agradezco mucho sus mensajes en la fosa escéptica aquí en iVoox, también en el correo electrónico de lafosaescéptica@hotmail.com. Espero sus comentarios, sus suscripciones. Afortunadamente, tengo que decir que ya somos más de 1,500 personas en esta nueva época de la fosa escéptica. Como ustedes saben, dejé de hacerla un poco debido a la falta de compañía, ¿verdad? Porque mi amigo Fernando Canek de repente tuvo harto trabajo y tuvo que abandonar el barco de la fosa escéptica. Seguimos siendo amigos y nos seguimos hablando y con mucho cariño. Pero después en esta fase donde ya estoy yo solo, pues íbamos como con 400 suscripciones en iVoox y ya vamos en 1,500. Y en lo que se refiere al ranking, no están ustedes para saberlo, pero sí yo, porque me encanta el chisme. En México estamos en segundo lugar en el ranking semanal en fe, filosofía y espiritualidad, que es la sección de iVoox donde está inscrita la fosa. Y en un nivel general estamos en el lugar 67. En otros países nos va igual de bien. Fíjense que en España estamos en el 8º lugar dentro de nuestra clasificación. En Argentina, un muy honroso 5º lugar. En Colombia, mis amigos hermanos colombianos, estamos en el 8º. En Estados Unidos, que también es interesante, la comunidad hispana en Estados Unidos, que es muchísima, estamos en 8º lugar dentro de esta clasificación. Y en otros países estamos ahí, ¿verdad? Nos oyen en Bielorrusia, si les digo en cuántos países nos oyen, nada más los más extraños que les puedo yo decir, pues estamos en Bielorrusia, estamos en la Guyana Francesa. Yo no sabía que existía un país que se llama Djibouti, en Zambia, en Yemen, en Sahara Occidental, en Palestina, en Vietnam, en Ucrania, en las Islas Vírgenes, en Curazao, Taiwán, Turquía, en todos esos lados nos oyen. Entonces, órale, mi estimado Germán Santelices, aquí en el chat en vivo del Spreaker,
Dice, no sé, no esté solo, invítenos para una plática. Pues nos ponemos de acuerdo, Germán, y con mucho gusto dedico un espacio de la Fosa Escéptica para hacer una especie como de entrevista y que nos cuentes cómo ha sido tu proceso acerca de convertirte al ateísmo y de ejercitar el pensamiento racional. Y en lugar de que lo escribas, pues no lo cuentas y ahí vamos platicando al respecto. Tú dime cuándo y nos ponemos de acuerdo. Mándame un correo electrónico a lafosaescéptica@hotmail.com y nos ponemos de acuerdo para hacerlo en la próxima Fosa Escéptica, que será en unos días. Hoy tengo que decir que la estoy grabando, que es el día lunes. Es un día atípico para la Fosa Escéptica. Generalmente hago una Fosa Escéptica entre martes, miércoles y otra el fin de semana entre sábado o domingo. Debido a compromisos no pude hacerlo, pero la hago el día de hoy porque ya me urgía. Me encanta hacerla, leer lo que escribo y estar en contacto con ustedes. Entonces, no habiendo más que tratar, me despido. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. La verdad, los contagios sobre la pandemia del coronavirus no han bajado. Al contrario, en México están aumentando día con día. Y la indolencia, la incapacidad y la ineptitud del gobierno mexicano es realmente ya rayándole en lo criminal. Así es de que vamos a cuidarnos. Cuídense, pero sobre todo, cuídense. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.